El caballero que están viendo ahí abajo es Whitney Smith. Él fue el creador del concepto de vexilología propiamente tal, en el año 58. Ahí vamos a conversar también de eso, de cómo surgió esta nueva forma, este nuevo campo de conocimiento. Pero nosotros la entendemos así. Es un artefacto solamente la bandera. Un paño de algodón, de lino, de poliéster, con colores y símbolos que representan determinados grupos humanos. Y generalmente uno por las banderas llega por estos caminos. Ahí a través de los atlas, por ejemplo, ahí si más de alguna recuerda que dice banderas del mundo, y en los atlas, ¿cierto? Sobre todo en el sistema escolar, aparece ahí una lista de países con su bandera. Ahí es como, por ejemplo, donde yo llegué. Así como uno se aprende las banderas de los países. Y con el tiempo uno empieza a investigar que hay muchas más. Siempre estuvieron por lo demás. Otra forma, los Juegos Olímpicos. Muchos vexilólogos y vexilólogas se interesaron al ver estas ceremonias, por ejemplo. La apertura. La cantidad de países que aparecen ahí. ¿Y qué representa, por ejemplo, la media luna en Turquía? La forma de la bandera sudafricana es como llama la atención. Y también, en el contexto, por ejemplo, ahí si alguna me pudiera compartir, cuando ve la bandera roja en la playa, ¿qué significa? Para ir contrastando ahí diciendo. Prohibido pasar ahí. Claro, prohibido pasar, no bañarse, uno ve la bandera roja y automáticamente como que uno para. Ahí Humberto Eco, dentro de sus estudios por el ámbito de la semiología, pone como ejemplo la bandera roja, los múltiples significados que tiene. En el ferrocarril significa, por ejemplo, detención. En el ámbito político, relacionada con el comunismo y el socialismo. Y en la playa, prevención ahí, como usted muy bien dice, ¿cierto? De resguardo. Y nosotros la podemos ver ahí durante los veranos, ¿cierto? La bandera verde, playa apta para el baño, por ejemplo. Entonces también este artefacto cumple con este objetivo de simbolizar, de representar. Esta otra, famosa a lo largo del tiempo, ¿no? La bandera que se le llama de la paz, la bandera blanca. Rendición, alto al fuego, un símbolo universal. A más de alguien le pudo haber salvado la vida incluso solo por el hecho de... Y por ejemplo, acá en Chile se estipula también que cuando alguien tiene una emergencia, va con un pañuelo blanco en el auto, por ejemplo. Uno tiene que sacar ahí, generalmente es bueno, se recomienda andar con un paño blanco, ¿no? Porque en caso de, si uno lo ve, ya piensa que algo pasa. Hay que dar el paso ahí. Y también en el cotidiano, uno va a comprar, por ejemplo, y ve la publicidad, ocupa mucho la banda, ocupa mucho esto de simbolizar aquí las papas Lay's, la Coca-Cola. Uno lo ve a la distancia, entonces ya sabe que ahí las puede conseguir. ¿Y cómo habrá sido la primera bandera? Uno piensa a veces, y llega a estos ejemplos. La mayor parte de la comunidad vexilológica concuerda en que la primera bandera del mundo tuvo que haber sido como la que están viendo en su pantalla. Un paño, ¿cierto? Los primeros usos de los telares, por ejemplo, o hasta de cuero, amarrado a una rama y simbolizando algo. Rojo. El color rojo es uno de los más fáciles de hacer. La sangre, por ejemplo. Pero esto fue evolucionando. Si se fijan bien, aquí aparece, ¿cierto? Esta es una paleta del Bajo Egipto, asociada a la paleta de Narmer, 5000 años antes de Cristo. Y si se fijan bien al centro, aparecen ahí 4 personajes que están portando unas banderas medias raras, como unas formas de L invertidas. Ahí, por ejemplo, justo al centro. Se asocia como esto los primeros registros del uso de banderas. ¿Qué querrá simbolizar? Al rey Narmer. Aquí les comparto ya como el ejemplo. Filas de enemigos atados y degollados. Parece que no era un rey muy, ¿cómo se dice?, pacífico, porque tras estas filas de enemigos atados y degollados aparecen, ¿cierto?, los portaestandartes como símbolos del rey, que se le llama Narmer. Entonces es interesante comparar ahí que si bien las banderas pareciera ser algo muy actual, su presencia en la historia es de milenio. ¿Y por qué la ciencia que la estudia se llama vexilología?
Aquí tienen un ejemplo, los legionarios romanos. Lo que están viendo esos cuadros rojos son los vexilos. ¿Qué era el vexilo? Simplemente el estandarte de las legiones, ¿cierto? Para que servía mucho para diferenciarlas. Y le colocaban ahí animales, águila, por ejemplo, leones, en la época del Imperio Romano. De ahí Whitney Smith tomó este concepto del vexillum como el primer estandarte que permite simbolizar. Y ahí pueden ver ustedes, por ejemplo, en la columna de Marco Aurelio, un registro ahí, cierto, ya físico, del uso de estos vexilos. ¿Y por qué los dejamos de ocupar? Ahí más adelante lo vamos a entender, porque esta ciencia es muy diversa en el sentido de la cantidad que uno aprende, porque busca de dónde sale la bandera, a qué grupo representa y qué hace ese grupo en la historia. Mientras yo les estoy contando esto, por ejemplo, en China está sucediendo lo que están viendo. La seda. Los chinos fueron uno de los primeros pueblos que ocupó banderas porque la seda permite algo muy sencillo, el hecho de que flamee en el viento, de forma más fácil que el algodón o el lino. Aquí están viendo ustedes, ¿cierto? Si se fijan hay una diferencia en la forma. La bandera no necesariamente tiene que ser rectangular. ¿A alguien se le ocurre, por ejemplo, por qué la mayor parte de las banderas son rectangulares? ¿Cuál podrá ser la razón? Dentro de varias. Pero, Stefan, disculpa, hay una que no es rectangular, ¿no? Claro, O la sea, de la de Nepal, Nepal. claro. Exacto. O la de Suiza que es un cuadrado. Esas salen como salen de la regularidad. Pero hay una razón ahí que es muy práctica. Es más fácil guardarla y doblarla. Igual piensa usted en una polera. Por ejemplo, ahí con las mangas, una camisa manga larga muy compleja, pero acá los chinos nos hicieron problema y han ocupado rectángulos, o sea, perdón, triángulos a lo largo de eso. La Edad Media es muestra de algo que aquí dan los primeros indicios de esta ciencia que estudia las banderas y los símbolos que se representan. Miren, por favor, la cantidad de símbolos que hay. Pero hay uno que se repite. ¿Cuáles pillan ahí? Hay dos que ganan ahí como la mayoría. Si miran bien ahí, es el que. ¿Cuáles son? Las cruces y las Las medias cruces. lunas, tal vez. Muy bien, tal cual. Las cruces y las medias lunas. La media luna, ¿cierto?, del mundo islámico y la cruz del cristianismo. Ahí en la Edad Media estos dos símbolos como que se convierten en trending topic. Comienzan ahí a difundirse por la cantidad de ducados, principados. Y si se fijan bien, la forma, acá hay una mezcla, porque escudo-bandera. Generalmente las primeras banderas que se ocuparon en la Edad Media se hicieron a partir de lo que salían los escudos. Por la razón sencilla de que el escudo no lo puedo ver muy de lejos y no lo puedo izar. La bandera permite eso para los signos. Punto uno, que se puedan ver a largas distancias, y punto dos, que sean llamativos, se puedan destacar. Entonces, las primeras conversiones en bandera fue desde los escudos a la tela propiamente tal. Y estos símbolos se repiten hasta el día de hoy. Si uno mira el atlas va a encontrar muchas banderas con cruces. Dinamarca, Suecia, y va a encontrar muchas banderas con medias lunas. Argelia, Mauritania. Pero evidentemente no son los únicos. Otro símbolo importante que tiene que ver con nosotros, y ahí Andrés, ¿cierto?, nos va a dar mayor detalle respecto al símbolo, la estrella. ¿Cierto? Ahí Estados Unidos, las 13 colonias. Poco a poco fueron agregando más estrellas. Las barras. Entonces, el siglo XIX en vexilología es el siglo que permite entender la aparición de las banderas nacionales ya propiamente tal. Un trozo de tela que represente ya no a una familia, por ejemplo, como en la Edad Media, a un rey, como en el Antiguo Egipto, sino que represente una nación. Y evidentemente que los norteamericanos, ¿verdad?, no fueron los únicos. Tenemos aquí a Javiera Carrera, bordadora de la primera bandera de la Patria Vieja, ¿cierto?, 1812, y una representación con sus hermanos Carrera atrás.
Blanco, dijo ella, ¿cierto?, en representación de la nieve, azul por el cielo y el amarillo por los campos de trigo. Eso va a cambiar también las diversas visiones. Otros van a decir que el amarillo fue abajo para irse despidiendo de España, por ejemplo, de la monarquía propiamente tal. 1818, la aparición de la bandera, ¿cierto? Ya podríamos decir prácticamente la bandera que nos viene acompañando de 1817, perdón. La estrella de Chile, los tres colores que se nos enseñan lo que significa, y no solamente en este país, sino que ya en el siglo XIX la mayor parte de los países del mundo entienden, asumen que tienen que tener un símbolo que los represente. Genera identidad. Fíjense muy bien en esta bandera que son un poco especial. Mire, hay una bandera que se reconoce fácil. ¿Cuál? Algo parecida aquí. Australia, Claro. Nueva Zelanda, Australia, Nueva Zelanda, ¿cierto? Reino Unido, la podríamos ver. Commonwealth. ¿No? Claro, muy bien ahí. Y es porque en el siglo XIX, y muchas gracias por ahí el alcance, en el siglo XIX en el mundo pasó un proceso fundamental, que es el imperialismo colonial. Las grandes potencias europeas comienzan a colonizar prácticamente, ¿cierto?, los territorios que para ellos eran desconocidos, pero que en África, en Oceanía, en América, recibieron la visita de estas potencias. Los británicos llevaron su bandera prácticamente por todo el mundo. Y cuando llegan a Ghana, ¿cierto?, antigua colonia británica, actualmente un país independiente, en Ghana la tribu de los Asafo creó sus propias banderas. Y aquí es interesante, porque ellos, si se fijan bien, aparece como una especie de animal quimérico, como una especie de grifo. ¿Cierto? Tiene ahí una flecha, una lengua, representa al pueblo de Ghana atacando, en estricto rigor, a las tribus contrarias. Pero este personaje aparece con una arma de fuego. Uno de los recursos, ¿cierto? Perdón, de los productos que llevaron los británicos. Entonces, la bandera como concepto es tomada como un soporte, como una base para representar historia, símbolo. Este que es famoso, la Cruz Roja, finales del siglo XIX también. Si uno lo piensa bien, ¿a qué país se parece? De los que así... ¿Cuál? Suiza. ¿Cuál? Suiza, muy bien ahí, muchas gracias. Suiza, es como una Suiza al revés. Pero si lo pensamos bien, este símbolo, si uno lo ve en cualquier lugar prácticamente del mundo, sabe que es algo bueno. Acá en Chile, la señal de tránsito, por ejemplo, hay una señal que incorpora al centro de salud y aparece la Cruz Roja. No necesariamente representa la institución, pero fue un símbolo tan bien hecho que en cualquier lugar del mundo uno lo ve a distancia y puede ya sentirse seguro. Uno compra un parche curita y le aparece esto. Uno va a la farmacia y muchos de los productos, de hecho, yo he hecho el ejercicio de ver ahí qué productos lo traen y hay varios. Alcohol, por ejemplo. Uno tiende a asociar que si veo una Cruz Roja es de temas de salud, temas de higiene, por ejemplo. Esta otra, el movimiento panafricano de Marcus Garvey. Ahí, ¿cierto?, entre el siglo XIX y el XX, la comunidad afroamericana, como consecuencia de estos procesos de imperialismo colonial, volcó, ¿cierto?, en un símbolo, en una bandera. El negro, ahí la franja negra al centro. El rojo, las luchas, el verde, África propiamente tal. Y uno lo puede ver sin este simbolismo solamente como una línea roja, negra y verde, pero lo interesante es entender qué es lo que significan. Como por ejemplo acá, la famosa bandera de los Juegos Olímpicos. En su minuto, se pensaba que cada aro representaba a la población de esos lugares. Por ejemplo, los continentes. El aro negro, África. El aro amarillo, Asia. El rojo, América. El verde, Europa, pero no es que los europeos fueran de piel verde, sino que se tomaba por el hecho de los montes. Y Oceanía, azul por el mar. Pero en estricto rigor, su autor, Pierre de Coubertin, no lo estableció así. El Consejo
Olímpico Internacional establece que los anillos representan prácticamente estos colores, porque a lo menos uno de estos colores está presente en las banderas del mundo. Es como una forma muy aclaratoria de cómo simplemente estos 5 anillos pueden representar tanto. Y no es el único, evidentemente, símbolo que nos acompaña. La Organización de las Naciones Unidas tiene un hecho particular que, si se fijan bien, esta proyección tiene algo especial. No es como el típico mapa del mundo, en el que aparece Europa al norte o Sudamérica literalmente al sur. Cuando se diseñó esta bandera, se pensó y se dijo que este emblema representaba al mundo en igualdad de condiciones. Una proyección ortogonal. Si nos fijamos bien, justo al centro de la bandera de la ONU, el Polo Norte. Ahí. Y las ramas de olivo, que como símbolo representan la paz de forma universal. Esta otra, famosa también, la identidad, colectivo LGBT. Y ahí están viendo abajo, si se fijan bien, una máquina de coser. Porque es la máquina de coser que ocupó Gilbert Baker, el creador, ¿cierto?, de la bandera. Y ahí está la primera bandera en estricto rigor, que él llamó la bandera arcoíris. Este tema de la película, ¿cierto?, del Mago de Oz, la canción de Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow, con el cual el colectivo, ¿cierto?, homosexual en los años 60-70 en Estados Unidos comenzó a tomar la canción como símbolo, y Gilbert Baker en San Francisco lo vuelca en una bandera. Pero aquí viene lo curioso, que de una bandera se pueden interpretar varios símbolos, varios significados. ¿Qué es lo que significa en estricto rigor la bandera LGBT? Los colores y las explicaciones que están viendo ahí. Su autor lo entendió así, como características que definen a la comunidad homosexual. Pero también se han añadido otros significados, como que, por ejemplo, las franjas representan a las diferentes orientaciones que componen la colectividad LGBT. Por ejemplo, transexual, bisexual, pansexual. Y cada uno de estos grupos también ha desarrollado sus banderas propias. Ahí la bandera se vuelve a convertir, vuelve a aparecer este sentido del simbolismo. Y un tema que pues también más actual, mire, el propio coronavirus. Aquí están viendo ustedes una de las primeras banderas que surgieron para representar la lucha contra el coronavirus. Esto en Estonia. ¿Por qué? Tenemos el símbolo, ¿cierto?, de la salud, rompiendo la corona. Dicen ahí, perdón, en esloveno. Ahí. A esta bandera le fue bastante bien, de hecho fue aceptada por el Ministerio de Salud y se difunde en estricto rigor como modo de prevención. Toma estos colores de la bandera, ¿cierto?, eslovena, y uno la ve y entiende ahí que es un recordatorio. Esta otra, mire qué detalle, de España, su autor José Manuel Hervés, el famoso vexilólogo español también. Si se fijan ahí, aparece un sol y abajo de la bandera tenemos como estas coronas del virus. A ver si alguna podía ver esta bandera y decir ahí como, ¿qué representa? ¿Cuál es el simbolismo ahí? Solo mirándola. ¿Qué se le ocurre? A mí se me ocurre que en el fondo viene como una fuerza a hacer pugna sobre otra, como en el fondo la fuerza y la energía vital del sol versus como el ímpetu con el que viene el virus bueno, a detener como nuestra rutina habitual, una cosa así, ¿no? Mira, qué interesante, ¿eh? Muchas gracias. Exacto. Es como el sol es el nuevo amanecer. Una vez ya terminada el tema de la pandemia, por eso va arriba. Las banderas también tienen partes bien claritas. Por ejemplo, la parte superior se llama vuelo. La parte que está a la derecha se llama albatiente, porque es la parte que se bate con el viento. Y la parte que está a la izquierda se llama alasta, o la vaina también. Entonces, claro, esta bandera simboliza eso. El amarillo, porque es un color característico de las banderas de cuarentena, desde la Edad Media, de los barcos también en el siglo XVI en adelante.
Entonces se fijan que respecto al ámbito como de la bandera en sí mismo, las posibilidades, sin exagerar, podrían ser infinitas. Nuestros pueblos originarios, bandera representante, ¿cierto?, del pueblo mapuche, Buen Ufoye, Flor de Canelo, elegida tras un concurso que se hizo ahí. Si se fijan, independiente del contexto, independiente del simbolismo, todas las banderas tienen muchas cosas en común. Todas representan algo. Todas tienen una mezcla de colores importante. Esta otra, Huifala, que representa, ¿cierto?, al pueblo aymara, pero que aquí en Chile se la utiliza también para representar a los demás pueblos del norte. Bolivia, norte de Argentina también. Y pasa, y ahí me quería, ¿cierto?, ya ir situando a un hito ya más cercano en Chile, que si bien las banderas no son solo nacionales, como hemos visto, se da un hecho bien curioso en este país que también hay municipales. O sea, representan a las comunas. Hay banderas de equipos deportivos, hay instituciones, por ejemplo, como Correos de Chile, y en este caso están viendo ustedes un concurso que se hizo en Chillán, como se dice, y para elegir su bandera. Yo les pregunto, este concurso, ¿qué resultado tuvo? Así, ¿cómo estuvo, creen ustedes? ¿Hay bandera nueva de Chillán o no? O sea, sería muy raro que entre toda esa variedad de banderas no hubieran llegado a acuerdo, consenso con una y finalmente hayan quedado en cero. Mira, es curioso porque efectivamente pasó eso. ¿En No, serio? exacto, no hubo consenso, el concurso quedó declarado desierto y de hecho se volvió a lanzar, y es precisamente porque no existe como a fin de cuentas un trabajo vexilológico que lleve mucho tiempo en el país. Nuestra corporación surgió ya en 2017 en términos formales, y de ahí en adelante nuestra gran misión es difundir el conocimiento vexilológico. Pero evidentemente que hay comunas, ¿verdad?, que no tienen. Hay casos que sí resultaron bastante bien. Estefan, En julio, dígame. Estefan, llama la atención que ahí hay hartas banderas que proponen el amarillo. Es una tierra bien reivindicatoria de la patria vieja esa. Ujú. Claro, Y sobre fija, todo ahí, la que está acá es como la de la patria vieja. aquí, claro, la que se ve como más abajo. Sí, pues, y a pesar de toda esa variedad, no hubo consenso. Porque la pregunta que hay que hacerse es, bueno, y en el país, ¿quién hace las banderas? La bandera, como tal, nacional, municipal, no se puede patentar. Si ya es bandera, no se puede hacer apropiación, por ejemplo. Entonces, estamos todavía muy chiquititos en cuanto al desarrollo de la vexilología nacional, porque en otros países como Argentina, están ellos viviendo un proceso en que los barrios eligen su bandera. Imagínense una bandera del barrio Las Tarrias, por ejemplo. En Valparaíso está la bandera del barrio La Matriz. Pero hasta ahí ya me quedo corto en ejemplo. Sea como sea, el país tiene grandes, como se dice, hay esperanza, miren. Esa bandera que están viendo ustedes ahí es la bandera de la comuna de Viña del Mar. Una bandera muy bien hecha. ¿A qué nos referimos los vexilólogos cuando una bandera está bien hecha? No es a que se vea bonita o fea, porque es subjetivo. Yo la puedo encontrar bonita, pero más de alguna de ustedes la puede encontrar muy fea. Entonces, ¿cómo llegamos a una concordancia? La vexilología entrega una concordancia. No es lo mismo una bandera bonita a una bandera bien hecha. ¿Por qué está bien hecha la bandera de Viña del Mar? Porque tiene solamente, ¿cierto? No tiene más allá de 4 colores. Tengo el amarillo, el naranjo, el blanco y el celeste. O sea, no está sobrecargada. La bandera es sencilla de dibujar. No tiene letras. Punto uno. Los vexilólogos estamos de acuerdo en que si yo tengo que colocar letras, antes que eso tengo que colocar un símbolo que represente a Viña del Mar. Y aquí quienes conozcan Viña del Mar podrán concordar en que es fácil ver la playa, por ejemplo, entrando a Viña, como si lo blanco fueran las olas. Y la flor, ¿cierto? La ciudad jardín, que la tenemos representada ahí.
Esta bandera se viene utilizando desde la década de los 80 y hay varias versiones. Las franjas blancas vendrían a representar no el mar, sino que las líneas de tren entrando a Viña por los faldeos de la cordillera de la costa. No hay un acuerdo todavía muy logrado. Yo soy de la segunda tendencia, de que representa el mar. Literalmente, si uno estuviera ahora en el Muelle Vergara, puede ver esta bandera, de hecho, en acción. En vez de ver en la flor, veríamos un quitasol, por ejemplo, naranjo. Y ahí usted la puede representar. Entonces se fijan que como símbolos, es Viña del Mar lo que estoy viendo ahí. Se destaca, si usted la quiere izar, por ejemplo, en el desierto, se va a ver. Incluso hasta de noche. No que sea fluorescente, sino que con baja luz, como es amarilla, incluso logra eso. Pero hay otras que, si bien son muy bonitas, podrían tener un mayor arreglo. Entonces vamos a hacer ese ejercicio de Chile, por ejemplo, mire, mirando la segunda que apareció en su pantalla. ¿De qué? Yo les ayudo. Es una región de Chile. ¿Cuál podrá ser? De las 16. Mirando esos símbolos, vamos a ver si esta bandera está bien hecha o no. A mí me sugiere como Valle de, no sé, Valle del Elqui, como ese sol entre unas montañas, no lo sé, y por las estrellas, como, como el cielo despejado de la zona, no sé. Valle del Elqui, se ve. ¿Hay alguien que encuentre a lo mejor otro valle? O que sea el sur, por ejemplo, el norte. O podemos concordar con que es el Valle del Elqui. Igual hay unos puntitos blancos que caen de pronto como nieve, puede ser. O sea, eso también mire. me causa un poco, pero no Como sé. nieve. También Mira, interesante, ¿eh? Puede ser. En principio, la bandera que están viendo ahí es la de la región de Coquimbo. Y cuando surgió, generó bastante polémica. Porque mire, en cuanto a los símbolos están bien, pero hay un tema de sobrecarga interesante. Compárenla con la de Viña del Mar y podríamos establecer cuál es más fácil de reproducir. Si usted la tuviera que dibujar, por ejemplo, ¿cuál de las dos elige? Por un tema de habilidad. Claramente la de Viña es mucho más sintética. Claro. La de Viña es sintética, ¿cierto? La de Coquimbo tiene un degradé que en realidad está de más. Estéticamente puede ser lindo, pero para temas prácticos no. Podrían ser 3 colinas verdes solamente. En los puntitos, en estricto rigor, representan la Cruz del Sur, por los cielos, ¿cierto?, de la región de Coquimbo. Las 3 colinas representan los 3 valles principales de la región, Elqui, Limarí y Choapa. Ahí por eso tenemos el sol, ¿cierto? El cielo arriba, esa zona de la, ¿cierto?, de la bandera ahí cerca del vuelo, y abajo tenemos otro azul que representa el mar. Pero acá, vexilólogo, vexilóloga que usted le pregunte, va a tener divisiones separadas. Yo soy de la idea de que siempre voy a preferir que una comunidad tenga su bandera independiente de cómo esta sea. Pero hay otros que van a decir, no, mala bandera. Si usted me pregunta cuál es mi opinión, la bandera de la región de Coquimbo podría replantearse. Porque yo, como insisto, yo estoy muy contento de que haya. Uno de mis sueños es que prácticamente todas las comunas del país puedan contar con su bandera propia. Entonces, ya como para ir cerrando, mire, los voy a invitar a un ejercicio en particular. Esta bandera es de Turkmenistán, ¿cierto? Gran país del centro de Asia. ¿Quién quiere compartir sus apreciaciones de la bandera de Turkmenistán? Independiente de cómo la encuentre. Pero si tuviera así como que describirla. Yo la encuentro hermosa, pero indibujable. Los pobres niños del colegio deben sufrir un montón. Tal cual. Lo desde chico. Exacto. Imagínense en un colegio en Turkmenistán. Es difícil. Tiene un significado importante y muy valorable a nivel cultural. Porque los diseños que están viendo ustedes acá al lado de cierto Alasta son las 5 familias que integraron Turkmenistán. En los inicios, el pueblo turkmeno,
5 familias que se reconocen por 5 diseños distintos. Estos son diseños que incluso ellos vuelcan en alfombras y que representan ciertas características de 5 familias. Por eso también, fíjense, tenemos la media luna que representa, ¿cierto?, la llegada del Islam. También con el verde se representa. Bonita pero indibujable. ¿Esta bandera puede mejorar? Por supuesto. Pero ahí entramos en una dinámica muy, muy importante. Y aquí la vexilología tiene que hacer o un paso al costado o intervenir. Porque estas banderas fueron creadas mucho antes, en general, de que existiera la disciplina. Entonces, ahí hay algunos vexilólogos que van a decir, no, hay que cambiar las banderas porque para eso estamos, perfecto. Pero otros dicen, no, pues. La bandera como símbolo hay que respetarla porque la identidad que genera. Si usted me pregunta a mí, a mí no me da el cuero para pararme delante de los turkmenos y decirles, oigan, cambien su bandera. No. Porque ahí están las 5 familias. ¿Sí? Pero evidentemente que en el mundo hay otros ejemplos importantes que permiten ver que sí puede ser mejor. Miren ese. Considerada una buena bandera, independiente de lo gráfico que sea que estamos viendo ahí, en la situación. En la región de Rusia, Irkutsk, tenemos una marta sibelina, ¿cierto? Comiendo ahí, depredador. Pero este fue un animal que es importante en la región para la industria peletera. Entonces ahí, ¿cierto?, en la región decidieron tomarlo como símbolo, producto del progreso, y ahí la tenemos, ¿cierto?, devorando un pequeño zorro rojo. Otra famosa, Imperio Qing, China. Entonces aquí tenemos esta dinámica de la identidad en las banderas. Dígame si este simbolismo está correcto a partir de lo que hemos dicho de vexilología o puede mejorar. ¿Está bien si esta fuera una bandera actual, por ejemplo? O sea, yo ahorita la encuentro hermosa, pero claramente tampoco es reproducible por los niños ¿De dónde dijiste que era, perdón? De China, ahí la dinastía Qing. Sí, Claro. claro. Pero se podría sintetizar, por ejemplo, las escamas del dragón y dejar Muy todo bien. eso en azul y un par de cosas. O sea, no habría que perder el dragón, creo. Claro, el dragón como elemento importantísimo. Algún vexilólogo o vexilóloga más radical podría decir, bueno, el dragón lo vamos a representar con una estrella azul. Así vamos a tomar el dragón completo y lo vamos a convertir en un símbolo geométrico, que también se ha hecho, pero en principio también el dragón es como animal, como símbolo importantísimo para la cultura china. Pero esa idea de Entonces, simplificar el dibujo también la encuentro muy buena, como a lo mejor una versión infantil que en el fondo sea el mismo dibujo, pero los atributos como más complejos del dibujo se pueden ir agregando más claro, grandes, no sé, en otra instancia. se puede ahí como simplificar. Muchas gracias, don Víctor. ¿Eh? Porque Entonces, aparte, perdón, el dragón bien, representa para los chinos el trueno, creo, ¿o no? exacto. Como Lo el mismo en rayo que Bután, desciende. el rayo. Mm. Entonces podríamos colocar un trueno, por ejemplo. El típico dibujo, ¿cierto?, del rayito. Pero si coloco el rayo, pierdo el dragón. Entonces, en vexilología uno tiene que ser muy consciente del simbolismo en sí mismo. El significado. No imponer un significado, pero también dando la posibilidad de cómo puedo mejorar esta bandera. Todas las banderas, evidentemente, que pueden mejorarse. El punto es cómo. Y aquí les traje un ejemplo. La que están viendo a su izquierda fue considerada durante años la peor bandera del mundo. Pocatello, ¿cierto?, en Estados Unidos, pequeña ciudad. ¿Por qué creen que fue considerada la peor? ¿Qué características permiten entender eso? ¿Por dónde Esa es parto? Elige. Parece un anuncio publicitario más que una bandera. Mire, parece un anuncio publicitario más que una bandera. ¿Por dónde parto? Claro, uno se hace esa pregunta, es como hay tanto estímulo ahí. Hay que letras. Hay letras, parece afiche, dicen ahí en el chat. A don Jonathan. ¿Se fijan? Es como, sí, es como pésima.
Pero la gente de Pocatello, la gran cámara de comercio, como pueden leer abajo, ellos dijeron, esta va a ser nuestra bandera, y entonces yo ahí digo, perfecto, partiendo de la base de que siempre va a ser mejor tener una bandera que no tenerla. Pero acá durante décadas, esta fue orgulloso de ser de Pocatello. Eso me lo podrían haber representado con un símbolo, pero durante décadas no. Fue con letras. Parece una El ficha. copyright que tienen abajo es como una cosa empresarial. Claro. Así. Yo acá les pido disculpas porque no le pedí la licencia a la Cámara de Comercio de Pocatello, porque una Claro. bandera tiene con copyright. No la puedo Sí. copiar. Pero por lo mismo se hizo un concurso en el propio Pocatello, tomando en consideración ya con la vexilología en marcha en Estados Unidos. Hay asociaciones nacionales e internacionales que buscan esto. Entonces, ahí pueden ver ustedes a su derecha la nueva bandera de Pocatello. Mucho mejor. Tenemos los símbolos como las colinas, por ejemplo, los colores, le sacamos las letras. Y es una bandera fácil de hacer. Entonces, el simbolismo permanece. No cambia el fondo, pero en vexilología sí que cambiar la forma. Eso sí. Entonces, ¿se puede perfeccionar? Se puede. Sin pasar a llevar, evidentemente, los significados que el grupo humano determinado le quiso dar a su bandera. Y ahí, para ir cerrando, les quería mostrar este ejemplo. Miren. ¿Qué hace la vexilología a fin de cuentas? Entrega símbolos. Los entrega, los crea, los conversa, los delega, los estudia, los interpreta. Toda comunidad humana tiene el derecho, ¿cierto?, evidentemente, de representar su identidad, de dar un mensaje a través de la bandera, por lo que conversamos hace un ratito, por lo práctico que se ve a distancia, por ejemplo. Entonces, yo, por ejemplo, el día miércoles fui invitado a una reunión del Consejo Nacional del Pueblo Chango. Entonces, ahí conversamos acerca de la necesidad de tener ahí o no bandera. Yo propuse, por ejemplo, este diseño. Y ahí explicando, ¿verdad? Está muy El bonita. sol. Muchas gracias. El sol, ¿cierto? La camanchaca en lo blanco. Ellos recibieron también propuestas. Fue una conversación muy grata porque pude conocer mucho acerca de la cosmovisión de los pueblos, ¿cierto?, originarios. Me mencionaban ahí, por ejemplo, que para ellos es muy importante el café, los pictogramas, ¿cierto? Ellos buscan, están en ese proceso, y si se fijan, desde que ellos tuvieron el reconocimiento, por lo mismo también la bandera permite reconocer, y también identidad. Hay banderas personales, y la vexilología, a fin de cuentas, es eso. No somos, por ejemplo, la ciencia del símbolo, porque la semiología, si lo queremos entender así, no somos historiadores, no somos cientistas políticos. Vexilólogo, a fin de cuentas, es eso. Y eso es lo interesante, fíjense. Que a través de la vexilología en sí mismo se abre un campo de conocimiento increíble. Partimos hablando de los países, partimos hablando de las orientaciones, por ejemplo, de instituciones. Y el abanico es, para mí en lo personal, es infinito. Y es lo que me motiva también. ¿Cómo será nuestra bandera en 500 años más? Que genial la pregunta, don Jonathan. Y precisamente ahora, a continuación, vamos a conversar ahí con don Andrés, concretizando de todo el simbolismo, pero de la bandera chilena propiamente. Trae este alcance, esta base, acerca de la bandera. Iremos a ver esta bandera izada, a lo mejor sí, a lo mejor no. Por ejemplo, ahora si me voy para atrás, miren, quería hacer ese ejercicio antes de... ¿Esta bandera podrá volver a ser lo que era? Claro que sí, así de dinámico es. Entonces la vexilología, a fin de cuentas, es eso. La bandera es nuestro camino a seguir, y de ahí en adelante, todo lo que pueda representar, bienvenido, bienvenida sea, para eso estamos y es lo que hacemos. Si alguna comunidad necesita desarrollar un símbolo, ¿cierto?, como los que estamos viendo, si alguien quisiera entender y saber qué significa la bandera que está viendo, para eso está. A fin de cuentas, cualquier símbolo identitario que pueda ser volcado en una bandera, ahí entra la vexilología como ciencia social
no es una ciencia propiamente tal, no está definida así. Está definida como una disciplina auxiliar de la historia. Pero hay un grupo de vexilólogos que estamos trabajando precisamente para que sea reconocida como ciencia social autónoma. Un camino extremadamente difícil, pero no por ello imposible. Si pudo cambiar la bandera de Pocatello, la vexilología puede ser considerada una ciencia. Y esa es la invitación. A buscar en nuestro cotidiano, ¿cierto? Desde las banderas que veíamos de los almacenes, a ver las banderas históricas, las actuales. Bienvenido en ese sentido, en ese ejercicio. Y muchas gracias también por los aportes, las preguntas, ¿verdad? Siempre muy recibidas. Muchas gracias, Estefan. Estuvo muy interesante la charla y me encantaría que siguiéramos como conversando y haciéndote preguntas, pero las podemos dejar para Claro. el final, para contrastar con lo que ahora vamos a conocer con la exposición de Andrés Navas. Así que Andrés, cuando quieras nomás, parte mostrándonos tu presentación. Yo quiero pedirle algo a Estefan, que vuelva a la diapo donde mostró la bandera de la patria vieja, después la chilena. Estefan hizo una aseveración que a mí primero me parece súper optimista. ¿Cómo va a ser la bandera en 500 años? Primero, Claro, ahí, don Jonathan escribió ahí en el chat. Muy buena supongo pregunta. que está suponiendo que vamos a existir todavía en 500 años, o que al menos Chile va a existir, no lo sé. Bueno, esta es una representación, efectivamente la bandera de la patria vieja la hizo, según todos los cronistas, Javiera Carrera. Luego pasemos a la siguiente. Y aquí donde las crónicas se pierden, y me quiero concentrar en esta imagen antes de empezar a compartir pantalla. Primero, esta bandera efectivamente data de octubre de 1817. Fue cuando fue estrenada por primera vez, y se señalan las crónicas que fue bordada por dos hermanas, una familia de Alcurnia, allá en Concepción, las hermanas Pineda. Pero nada de eso está claro porque hay muy poco documentos sobre el asunto. Dejaste de compartir. Perdón, pensé que iba a compartir tú. Te la dejo ahí de nuevo. No hay problema. Quiero enganchar allí lo que yo voy a hablar. Bueno, yo no soy vexilólogo, soy matemático. Y me gustaría en mi charla concentrarme en la parte matemática, que es realmente apasionante de esta bandera, que no es la bandera actual, si ustedes se fijan. En primer lugar es claro, porque hay un escudo, ¿cierto? Hay un escudo al centro, que de hecho no está bien dispuesto en esa imagen, porque el escudo no se mete al campo azul. De hecho, esta bandera tiene dos escudos, y después los vamos a ver. Pero yo lo que les quería resaltar es otra diferencia que es súper importante para que la discutamos después. Cuando termine mi exposición yo no me voy a referir mucho a eso. Si ustedes se fijan en la estrella roja, perdón, en la estrella de 5 puntas, hay un asterisco metido ahí adentro. Eso no es para nada banal. Esa es la estrella de 8 puntas mapuche, en la Guñelve. En la versión original estaba hecha con una suerte de lentejuela amarilla, está bordada con hilo amarillo, y esta fue una indicación que hizo expresa Bernardo O'Higgins, de integrar dentro de la estrella de 5 puntas, la estrella de 8 puntas. Y quería referirme a eso yo, como matemático, cuando yo veo un objeto simbólico allí, también hay un simbolismo muy grande a través de la geometría. Me voy a concentrar mucho en eso. La geometría de 5 puntas es esencialmente una geometría occidental helénica. Es una ascendencia que nos viene desde el desarrollo de la geometría griega. Y la geometría de 8 puntas es por sobre todo una manifestación de un simbolismo mapuche. De hecho, se supone que el pendón de guerra de Lautaro, por ejemplo, traía la Guñelve marcada con la estrella de 8 puntas. Entonces, originalmente nuestra bandera nació como una simbiosis entre el pueblo mestizo, digamos, y el pueblo mapuche. Y lamentablemente eso se perdió rápidamente. Ahora voy a compartir pantalla de mi presentación, y de esto es de lo que voy a hablar. No tengo la función de compartir, ahora sí. Me disculpen, tuvimos un problema no puedo hacer la presentación a pantalla completa, pero se ve bastante bien, por lo que yo estoy viendo acá tengo el iPad al lado y se ve bien.
Sí. Ya. Lo que yo les quiero contar es una historia que es bastante desconocida y de hecho yo llegué a ella casi por accidente gracias a un amigo que pertenece a la francmasonería que me contó un poco la historia y yo caí en esto. Nunca pensé que iba a terminar tan enamorado de las banderas y en especial de mi bandera chilena, porque si yo hay algo que no tengo es justamente ese digamos, ese espíritu un poquito nacionalista, pero en fin, me terminé enamorando, pero de esta bandera, la que ven colgando allí, y si se fijan nuevamente tiene algo especial. Si se fijan, en esa bandera la estrella está ladeada y la parte azul está alargada. ¿Se fijan? Claro. Bueno, Interesante ahí cómo se... eso es un cuadro muy importante debido, se lee abajo, dice una chingana. Y esto es un grabado de Claudio Gay que apareció en el primer atlas chileno, publicado en París a mediados del siglo XIX. Y esto hace una representación de una festividad, una chingana, una festividad popular en el siglo XIX que muestra que la bandera que se ocupaba era efectivamente una bandera diferente a la que ocupamos hoy en día, porque nuestra bandera era diferente. Y eso es algo que no es muy conocido. Nuestra bandera, tal cual la utilizamos hoy en día, nace definitivamente recién el año 1912. Y hasta antes de eso había una suerte de desorden. Por ejemplo, le voy a contar esto. Este es un cuadro famoso. Nos está pasando de nuevo la... A ver. Ahí sí. No se Ahí pasó. pasó la slide, Andrés, y además tuve que desactivar tu cámara porque estaba haciendo mucho trabajo, parece, de subir a tu internet, entonces se Ah, detenía compartir. la... Sí, Claro. Yo lo veo, yo me sigo acá en el iPad, así que voy viendo lo que va saliendo. súper. Este es un cuadro famoso, pero está pintado a mediados del siglo XX. Se supone que es una representación de la jura de la independencia. Ustedes saben que también hay un litigio ahí donde se juró la independencia. Hay 3 ciudades que se le reclaman: Santiago, Talca y Concepción. Los historiadores tienden más bien a decir que fue en Talca, pero en fin. Se supone que Bernardo Higgins no estuvo presente. En fin, pero lo que quería resaltar es que la bandera que está flameando en ese cuadro está errada, tiene 2 problemas. Primero, el escudo se mete en el campo azul y el escudo no se mete en el campo azul. Y segundo, la estrella está bien colocada y la estrella originalmente estaba ladeada. Y les voy a explicar de dónde sale todo eso. Estas son representaciones de la bandera tal cual es, realmente. Me encontré navegando por allí, sobre todo al lado izquierdo, tiene el asterisco, la estrella mapuche, la Guiñelve, dentro de la estrella de 8 puntas, dentro de la estrella de 5 puntas, y la estrella de 5 puntas está ladeada, aparece erguida cuando la bandera se acuesta, se coloca hacia abajo, porque oficialmente el mandato original era colocar la bandera hacia abajo. La bandera no se colocaba hacia un lado, sino se colocaba hacia abajo. Entonces, muy probablemente si la bandera flameó el día de la Jura de la Independencia, flameó hacia abajo, no hacia el lado como está en el cuadro de Subercaso. Y cuando yo digo la bandera no es así, no es que yo lo crea o yo lo haya visto en un libro. La bandera todavía existe. ¿Ah? Y esto es algo que no es muy archiconocido, pero yo les pido por favor un día, cuando se acabe la pandemia, si no han ido, vayan, cuando anden por el centro de Santiago, Plaza de Armas, Museo Histórico Nacional, allí está la bandera de la Independencia y es un objeto realmente deslumbrante. Esta es una fotografía de un lugar, de una plana, digamos, de la bandera, y si se fijan, como les decía, el escudo no se mete en el campo azul. Es la mejor fotografía que se tiene, no es llegar y fotografiarla. Apenas se ve dentro de la estrella 5 puntas un chón adentro, y ese es lo que yo les decía, el asterisco bordado en amarillo, que es la estrella mapuche. Y este es el otro lado de la bandera es diferente por los 2 lados. El otro lado representa un volcán. Hay volcanólogos que se interesan en cuál pudo haber sido el volcán que se quiso colocar en esta bandera. Hay gente que dice que muy probablemente haya sido el volcán Antuco, que estaba en actividad, en mucha actividad en esa época. Pero en fin, eso es algo que parece difícil de dilucidar. Y esta es la bandera, y este objeto todavía existe. Y vuelvo al grabado, el grabado de Claudio Gay, y si se fijan, voy a volver atrás a la bandera nuevamente. La parte azul, lo ven, no es un cuadrado, no cambió hacia atrás.
La parte azul no es un cuadrado, es más alargado, aunque tiene un pequeño defecto, que es que la estrella no parece muy centrada en la parte azul, pero al parecer es un defecto de que la manipularon la bandera después. Les voy a tratar de explicar eso. Pero si uno vuelve al cuadro de Claudio Gay, como se está viendo ahora, uno ve eso, la parte azul es súper alargada. Y eso no es algo al azar, no es para nada azaroso, tiene que haber sido intencionadamente así. Entonces les voy a contar un poquito la historia que yo he podido recopilar, porque como les digo, no hay documentación oficial de cómo se hizo la primera bandera, ni de cómo se hacía esta bandera. Entonces, como les dije, esta bandera se estrenó en 1817, en octubre, se usó para la Jura de la Independencia el 12 de febrero de 1818, y se supone que la habrían bosquejado Bernardo Higgins junto con Ignacio Centeno, y aquí nace lo interesante. Me están escuchando, ¿cierto? Porque se me acaba de Sí. desactivar el Sí, se No, te escucha. escuchamos bien. iPad. Ya. Sí, Súper bien. Aquí nace lo interesante, es quién hizo realmente la bandera. Porque no fue ni O'Higgins ni Centeno. O'Higgins se supone que estaba peleando por allá por Talcahuano, creo. Y se supone, los cronistas dicen que en algún momento hubo una carta que le enviaron a ellos y que se perdió para siempre, donde decía cómo se hacía la bandera. Realmente para hacer un thriller histórico, ¿no? Y al parecer le encomendaron la ejecución técnica de la bandera a un especialista en geometría. ¿Y quién eran los especialistas en la época de geometría? Eran los ingenieros. En esa época ser ingeniero significaba ser ingeniero militar. La terminología ingeniero civil es posterior, justamente para diferenciarse del ingeniero militar, pero per se el ingeniero era un ingeniero militar. ¿Por qué los ingenieros militares sabían mucha geometría? Es porque en la época las batallas involucraban geometría. Había una batalla geométrica antes de la batalla de. Por eso se habla, por ejemplo, de estudio del paisaje antes de la batalla. Los ingenieros militares eran topógrafos, y cada vez que se hacía, que las huestes se encontraban, había un estudio de campo, por ejemplo, de balística, hasta dónde llegan mis cañones, cuánto se va a demorar una tropa en avanzar, etc. Y lamentablemente no se tiene claro quién la hizo. Se sospecha entre dos personas, Antonio Arco o Gregorio Andía y Varela, pero para efectos de lo que estoy hablando no tiene mucha incumbencia porque los dos eran ingenieros militares. Dicho sea de paso, los dos eran españoles, ¿okay? Españoles que pelearon del lado patriota chileno. Entonces, si hay algo que es cierto, es que la bandera chilena la diseñó un español. ¿Ah? Eso es para que lo Recogimos esa tengamos, herencia. para tenerlo claro, ¿ah? A todo el archinacionalista así, pero acérrimo de la bandera chilena es diseñada por un español, pero muy probablemente concebida por el propio Bernardo Higgins. Entonces les voy a hablar un poquito de lo que era ¿por qué geometría matemática en esto? Bueno, como les decía, los ingenieros militares sabían mucha matemática y les voy a ejemplificar con algo. Napoleón era un amante de la matemática, era un amante de la geometría, de hecho. Él tiene frases históricas que decía, el nivel de progreso de una nación se mide en su capacidad de producir matemáticas. Él lo dijo explícitamente. Y de hecho hay un teorema en matemáticas que se llama el teorema de Napoleón. Muy probablemente él no lo hizo, se lo hicieron, se lo regaló un amigo matemático de la corte, digamos, un científico de su séquito, digamos. Pero es un teorema bien bonito y está ejemplificado acá, un teorema de geometría escolar. Yo tengo cualquier triángulo ABC como el que está dibujado a la izquierda, sobre los lados levanto triángulos equiláteros, es decir, triángulos que tienen todos los lados iguales, y marco los centros de esos triángulos equiláteros. Serían esos puntos L, M y N que están allí. Yo los uno y eso me hace nacer un nuevo triángulo equilátero. Eso no es para nada evidente y es un teorema precioso, se llama el teorema de Napoleón. Y tiene generalizaciones. Ustedes busquen en Wikipedia teorema de Napoleón y van a encontrar una larga discusión de estas cosas. Entonces, ese era el tipo de cosas que les preocupaba mucho a los ingenieros militares. ¿Okay? Ellos eran quienes tenían la expertise para hacer un diseño utilizando la geometría más elaborada de la cual se disponía en la época.
Y este extracto me pareció muy interesante, esto lo tomé textual, con la misma ortografía de la época, de la fundación del Instituto Nacional Camilo Enrique en 1813. Fíjense lo que se enseñaba en matemática en la época. Bueno, se enseñaba aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, trigonometría plana, pero aquí viene lo interesante. Accesibles e inaccesibles. No entiendo mucho lo que quiere decir con eso, pero en fin. Levantar planos, nivelación, y sobre todo esta última frase, enseñará los principios del arte de fortificar, defender y atacar las plazas y puntos importantes. Yo iba a la escuela, tercero, cuarto medio, un poquito más, porque el Instituto Nacional era una institución especial, y yo terminaba aprendiendo eso, cómo hacer un fuerte. ¿Ok? Imagínense si fuéramos a la escuela ahora y me enseñaran cómo hacer una fortificación. ¿Ok? Bueno, esto era la materia y está escrito en la Aurora de Chile como decreto oficial 1813. Entonces, para que uno más o menos vaya entendiendo el contexto de por qué tiene que haber habido algo tan técnico metido por detrás en este diseño. Pero esta bandera cayó en el olvido y fue totalmente olvidada, por lo menos desde el punto de vista del estudio, porque la bandera siempre se ha conservado, la mayor parte del tiempo ha estado en el Museo Histórico Nacional. Nadie la consideró, hay un historiador famoso, aunque bastante cuestionable, que es Luis Valencia Varia, que decía que simplemente la bandera estaba mal hecha, al principio era demasiado larga. Dicho sea de paso, sí hay un documento de la Marina de 1820 por allí que se quejaban de que efectivamente la bandera era demasiado larga para ellos, que flameaba mal en sus barcos. Pero en los años 80 ocurren dos cosas que son súper interesantes. Primero, se rapta la bandera. A principios de los años 80 va un comando del MIR y se la llevan dentro de, la sacan y se la llevan se la meten dentro del chaleco y se la raptan, y estuvo desaparecida hasta fines de los 90. Bueno, esto era en protesta contra la dictadura. Y por esos años, misteriosamente, Gastón Sublet publica un libro, que es un libro precioso, con el cual uno puede estar en acuerdo o desacuerdo, pero que es un libro realmente fuera de serie. Yo estoy en acuerdo en muchas cosas, pero les tengo que explicar que voy a estar en desacuerdo con algunas. Y ahí él se da cuenta de algo, él mira a la bandera con ojos de esteta, que él es, se da cuenta que no, que este largo del campo azul, que estas cosas están intencionadamente hechas así, porque lo que se pretendía era buscar proporciones áureas en la bandera. Y eso era algo muy importante en la época, y de hecho lo siguió siendo durante todo el siglo XX. Y nadie había reparado en eso. Nadie se había dado el trabajo de tomar las partes de la bandera, medirlas y calcular sus proporciones. Y la verdad es que sí se acercan a proporciones áureas. No es que sean áureas, pero hay que decir que la bandera está bastante modificada de su sección original. La han lavado, en algún momento le agregaron un fleco, lo tuvieron que sacar, etc. Y la última mantención se hizo justamente para el 2010, creo. Entonces les voy a explicar rápidamente lo de las secciones áureas, pero esto es cosa archisabida, digamos. Antiguamente se enseñaba mucho en la escuela, cada vez lamentablemente se enseña menos, pero quienes estudian arte o quienes estudian cosas más ligadas a la estética lo conocen súper bien. Una proporción es áurea, es una proporción especial que aparece en muchas situaciones en la naturaleza, aparece mucho en la ciencia, en la matemática misma, en otros modelos científicos, y también aparece mucho en estética porque se postula de que es la división más armoniosa que se puede hacer de un todo. Entonces aquí lo que yo tengo a mano izquierda es la división, y la división es así, se lee así. El todo, que es el A más B en rojo, tiene que ser a la parte más larga, que es el A, como la parte más larga es el A nuevamente, esa es la parte más corta, el B. ¿Okay? Eso es lo que uno pretende que ocurra, que cuando yo haga un paso de una escala mayor a una escala menor, se preserve esta proporción. El todo es a la parte más larga, como la parte más larga es a la parte más corta. Yo quiero que eso sucede solamente en un momento, y es el momento en que esa proporción es un número muy especial, que los matemáticos amamos, lo consideramos el número más hermoso que puede haber, y eso es sin cuestionamiento, no puede haber un número más hermoso que él. Se llama el número phi,
que le puso la letra phi en honor a Fidias, que era un escultor griego que lo utilizaba mucho, y es un número, es un irracional, 1,6, 1,8, etc. Es igual a la raíz de 5 más 1 partido por 2, y aparece, como les decía, naturalmente en muchas cosas, pero en cuanto a la estética, aparece naturalmente cuando, bueno, se postula que Leonardo da Vinci lo utilizaba mucho. Leonardo da Vinci era un geómetra, hay que decirlo, un gran geómetra, y por ejemplo esta composición del hombre del Vitruvio claramente tiene una connotación métrica por detrás, donde él contrapone o yuxtapone dos tipos de geometría. Él veía mucho simbolismo en eso, en enfrentar una geometría, en este caso pentagonal, con una cuadrada que son incompatibles y hacerlas coexistir. Él veía mucho simbolismo. Oye, Andrés, ¿Sí? entonces podríamos decir que Da Vinci, por ejemplo, estos artistas, son modelos preconcebidos, ocuparon primero la geometría y después dibujaron. No se hace al revés. Se postula eso, la verdad es que muy probablemente haya habido algo de mito, hay algo de mito también, pero Ya. lo que sí puedo decir desde el punto de vista matemático es que Da Vinci era realmente notable como geómetra también. El tipo sabía geometría. El tipo le enseñó geometría un gran geómetra de la época que era un sacerdote, Luca Pacioli. Luca Pacioli escribió un libro maravilloso que se llama La proporción divina, y es el libro más hermoso de la matemática de todos los tiempos, y la razón es que lo ilustró Leonardo da Vinci. Oh, Entonces, si tú haces un libro de matemática y te lo ilustra Leonardo da Vinci, sí, no puede no ser el libro más hermoso de todos los tiempos. claro. ¿Eh? Y Como el Baldor. hay dibujos realmente maravillosos allá adentro, dando vuelta por internet, etcétera. Muchos de esos están en este libro de matemáticas. Mire. Aparte hay que Y agregar que, perdón, que o sea, antiguamente existían cánones de proporción para componer tanto arquitectura, escultura como pintura. Algunos tenían que ver con la sección áurea y otros como con otros cánones de división y subdivisión. Entonces, probablemente no fuera tan azaroso como en las pinturas sobre todo de Da Vinci, que aparte hacía todo, no hacía nada mal. Claro. exacto, Mira qué mira, genial. ahí hay de las dos corrientes. Hay gente que encuentra la proporción áurea en todo y hay gente que es súper escéptica. Pero Ah, incluso los más escépticos te dicen hay cosas que son incuestionables. Como por ejemplo el Taj Mahal está perfectamente hecho en proporción áurea. ¿Ok? Esto es una construcción, digamos, bastante antigua y claramente había un conocimiento en casi todas las culturas que se impregnaron de la cultura helénica de cómo se hace una proporción áurea. Ahora, ¿de dónde viene la proporción áurea dentro de la geometría? No del simbolismo, sino de lo geométrico. Yo lo estoy viendo ahora con ojos de matemático. Para la geometría, un triunfo de los griegos fue haber dominado el pentágono. Eso es un triunfo del cual estaban muy orgullosos como cultura, digamos. Ellos fueron los primeros que dominaron el pentágono, los primeros que lo construyeron, de hecho, usando lo único que se podía usar en la época, que es una cuerda sin ningún tipo de división, nada. Yo puedo ir, pararme en la playa, en la arena, en una arena plana y hacer un pentágono perfecto. Y eso lo descubrieron los griegos. Antes de los griegos nadie lo había podido dominar. Y lo que sucede en un pentágono es algo muy especial. Aparecen unas configuraciones angulares que son muy bonitas, que yo las tengo marcadas allí. Aparece un ángulo 36, un ángulo 72 y un ángulo 108 grados. Y lo curioso es que estos ángulos tienen relaciones. 72 es el doble de 36 y 108 es el triple de 36. ah, claro. Cuando uno extrae solo ese triangulito del medio, ese triangulito celeste, queda un triángulo con ángulos de 36, 72 y 72. Ese triángulo se le llama el triángulo áureo o triángulo mágico, desde la época de los griegos, y en ese triángulo la proporción entre el lado más largo y el lado más corto es áurea. Va a ser así debido a los ángulos. Si yo modifico los ángulos va a dejar de ser áurea, pero en ese triángulo es áurea. Entonces en un pentágono regular, la proporción entre una diagonal y un lado también es una proporción áurea. La proporción, el pentágono, la geometría de 5 puntas, viene naturalmente asociada con proporciones áureas.
Y esto es lo que se presta también a la interpretación simbólica, porque en todo tipo de simbolismo la geometría de 5 puntas se asocia al ser humano por sus 4 extremidades y su cabeza. ¿Ok? Y eso es de alguna manera la representación que está en el hombre del Vitruvio de Da Vinci. Entonces hay una simbiosis entre lo geométrico y lo puramente estético que nace de aquí y que dice que si yo hago geometrías de 5 puntas, naturalmente voy a estar forzado a aceptar proporciones áureas. Entonces, recuerden estos angulitos 36, 72 y 108, porque lo que yo les voy a proponer, espero que esto funcione, es lo que yo creo que pasa con la bandera de la independencia. Esto es lo que yo creo, porque nadie puede decir exactamente cómo se hacía la bandera de la independencia cuando se concibió, pero porque no hay ningún documento. Hoy lamentablemente este video no me están dando. Está la barra arriba, ¿o no? Vemos una pelotita ahí con... No, ya sé lo que tengo que hacer. Voy a volver a compartir pantalla. Ok. Ya. Ahora sí. Ya. Esto, como les digo, nadie les puede decir exactamente cómo la concibió la bandera original, pero si concordamos con Sublet, con lo cual yo concuerdo en que intencionadamente se buscaban proporciones áureas, muy probablemente lo que tuvo en mente la persona que lo diseñó, ya sea Antonio Arco o Gregorio Andía y Varela, es lo que les voy a mostrar. La parte azul es un rectángulo. Ya lo vimos, no era un cuadrado como en la bandera actual, es un rectángulo, es más larga. Pero es un rectángulo muy particular. Es un rectángulo donde en el cual si yo lanzo la diagonal, me queda un ángulo de 36 grados allá abajo. ¿Ok? El ángulo que está aquí. Necesito el ángulo de 36 para que todo se coordine como se coordinaba en el pentágono. Piensen, 36 es la décima parte de 360, la décima parte de una vuelta completa. Y el 10 es 2 veces 5. Entonces, naturalmente tiene que ocurrir algo así. Y cuando yo hago eso, me queda esta configuración angular que es muy linda, 36, 36 y 108. Y aquí me queda 72. Curiosamente, 108 es 3 veces 36 y 72 es 2 veces 36. Entonces, si yo los de 72 los divido en 2 y los de 108 en 3, al centro me quedan 10 ángulos de 36 grados. Perfecto. Y es el único rectángulo que me permite tener eso. 10 ángulos centrales de 36 grados. ¿Ok? Y cuando yo tengo 10 ángulos centrales de 36 grados, yo hago una circunferencia en ese centro y marco punto por medio, y haga lo que haga, o sea, con el radio que lo haga, me queda una estrella de 5 puntas perfecta. Oh. ¿Ok? Y lo lindo de este modelo es que uno se da cuenta de que todo el centro de la bandera era el centro de la estrella. Todo el diseño de la bandera estaba inspirado o está supeditado, nace de allí, fluye desde allí, desde ese centro. Luego uno puede discutir qué tan grande o qué tan chico es la estrella, y eso es algo que no les puedo zanjar, porque si uno va y mira la bandera del museo se da cuenta que una punta mide más que la otra. Entonces simplemente no se puede dilucidar si no llegamos a tener nunca un documento de lo que pasa. Aquí hay algunos cálculos, no me voy a extender en esto. ¿Cuál debió haber sido la bandera, o sea, el tamaño de la estrella, pero en fin, ahí queda el rectángulo que vimos en el cuadro de la chingana, ¿cierto? Con la estrella inclinada, que parece erguida si la bandera se cuelga hacia abajo. Luego se extiende hacia el lado y muy probablemente se extiende de manera áurea de nuevo, o sea, la proporción entre la parte blanca y la azul es áurea, y luego se duplica hacia abajo y queda la parte roja. A esto se le añaden los dos escudos y se le añade la estrella mapuche al centro de 5 puntas, y muy probablemente ese fue el diseño original de la bandera de Chile. ¿Okay? Como les decía, es difícil que
o sea, yo no les puedo demostrar esto porque nuevamente esto, mientras nadie tenga una, un documento, mientras nadie pueda acceder a un documento de cómo era la bandera, no, nadie les puede demostrar esto, pero desde el punto de vista intrínseco de la matemática, es muy razonable postular de que haya sido así. Les voy a dejar un videito mientras les explico algunas cosas. Esto es muy bonito. Esto lo hizo un profesor de la Chile una vez que vio mi escrito y se encargó de hacer este video en GeoGebra, que es un programa con que hacemos geometría, que describe cómo se hubiese hecho la bandera de manera perfecta con las herramientas de la época, es decir, sin ningún sistema de medición perfecto, sino simplemente usando una cuerda. Este era el tipo de geometría que se hacía hasta fines del siglo XIX, digamos. Incluso hasta el siglo XX se hacían las cosas así. ¿Ah? Se hacían simplemente a mano y se podían hacer con y diseños totalmente perfectos, porque la geometría muestra eso justamente. ¿Ah? Que hacer un ángulo recto es trivial, hacer un ángulo 36 grados se hace justamente con el dominio de la geometría pentagonal, etc. Y como les digo, yo podría ir y repetir los pasos en un terreno plano, digamos en la playa, con una cuerdita y hacer todo esto, y lo que me va a quedar al final del día, esto es un bonito ejercicio para hacerlo en la escuela, me va a quedar al final del día una bandera chilena con este modelo de la bandera de la independencia. Bien, la verdad es que me gustaría acortar un poquito esto para que podamos conversar más que seguir presentando. Solo les quiero contar una parte histórica. Esto es parafraseando a Vargas Llosa, ¿cierto? Cuando se nos jodió el Perú. ¿Cuándo se jodió la bandera? Porque o sea, yo espero haberles transmitido un poco lo que me maravilla a mí de este modelo geométrico y que encuentro lamentable que se haya perdido, que se haya simplificado y hayamos caído en la bandera actual, que es un modelo súper simplista de lo que era originalmente. Pero esta pregunta tampoco se las puedo responder. Porque, de nuevo, hay súper poco material. Lo que es claro es que la estrella mapuche desaparece rápidamente. Ya en tiempos de Diego Portales se busca eliminar todo símbolo o'higginiano, y la estrella mapuche era un símbolo o'higginiano. Entonces ahí ya empieza a desaparecer. Dicho sea de paso, durante el siglo XIX se hicieron muchas banderas de Chile con la estrella de 8 puntas. Eso es algo de lo que tal vez podamos conversar después. Es algo súper identitario también de la época que simplemente se fue borrando con el paso del tiempo. Si ustedes ven acá, la bandera de la derecha arriba tiene la estrella de 8 puntas bordada al medio. Es una bandera de los bomberos. Y fíjense que la bandera de abajo a la izquierda, que es un batallón de infantería, también tiene bordada la estrella de 8 puntas. No se alcanza a ver, pero yo la he visto, la bandera. Ahora, las dos banderas que a mí me impresionan, olvidándonos un poco de esto de la estrella de 8 puntas, pero por su aspecto geométrico, son las otras dos. La de arriba a la izquierda es la única bandera de este tipo que tiene nombre. Se sabe quién la hizo. Es una bandera que se preserva en el Museo Marítimo Naval de Valparaíso. Se llama la bandera del soldado Rhodes. ¿Y quién era el soldado Rhodes? Era un niño de 18, 17 años, se alistó para ir a pelear la guerra del Pacífico, y al parecer los que se alistaban allí hacían su propia bandera y la llevaban. Y lo que es impresionante es que se hacía esa bandera en ese lugar. Es por eso que yo sospecho que en alguna parte de Chile debe haber un manual de instrucciones de cómo se fabricaba esa bandera. Y estamos hablando de casi fines del siglo XIX, todavía ese conocimiento existía. La bandera que está al lado derecho, abajo, quizá alguno de ustedes la conozca, esta bandera está un poquito más grande, esta es impresionante. Es la bandera del Morro de Arica. Es la bandera que llevaba la hueste chilena que tomó el Morro de Arica y que clavó esa bandera arriba, hoy en día está en el museo. Llevaba una bandera áurea, con la parte azul alargada, con las proporciones áureas casi perfectas y con la estrella inclinada. Es un detalle histórico totalmente perdido y totalmente olvidado de manera increíble. Ok, bueno, no puede faltar un meme, simplemente les quería
Quería hacer la comparación, obviamente la bandera chilena de la época era más alargada, pero como les decía, tenía una composición geométrica mucho más armoniosa y es yo lo veo como matemático, es mucho más estable, porque la bandera actual es como, bueno, es exactamente eso, es juntar 6 pedazos, es juntar 6 cuadrados, es un cuadrado azul, 2 cuadrados blancos que se pegan y forman el rectángulo, y 3 rojos que se pegan y forman el rectángulo rojo, y la estrella está puesta ya al medio, con una proporción que es la proporción de la circunferencia, es la mitad de la proporción del lado del cuadrado, pero de alguna manera es como que son piezas que se pueden sacar. En cambio, en la composición que yo les mostré en la bandera original, las piezas cuajan entre ellas y hay toda una armonía que nace desde el centro mismo de la estrella. Eso es algo que describe muy bien Gastón Sublet en su libro. Debo decir que en su libro hay cosas con las que no concuerdo, voy a pasar rápido por acá, pero quiero cerrar con esto. Hay cosas en las que no concuerdo, mi modelo geométrico es diferente a la de Gastón Sublet, al de Gastón Sublet, porque el modelo, o sea, lo que propone Gastón Sublet es un poco incompatible geométricamente con la misma proporción áurea. Pero de todas maneras yo recomiendo este libro porque es realmente fascinante. Muy Al bueno. margen Sí. de que uno puede estar de acuerdo o no con varias interpretaciones, pero sobre todo, para dar paso un poco a la discusión, quiero rescatar esto que encontré hace poco en una entrevista que le hicieron a Gastón Sublet el año 85, está en un diario en Valparaíso, no sé si el Mercurio de Valparaíso, después de haber lanzado este libro, que al parecer en la época no tuvo mucha repercusión. La bandera estaba secuestrada por el MIR en la época. Él hace un análisis de todos los símbolos patrios y se centra especialmente en la bandera. Y dice lo que se señala acá. Dice, cuando haya un renacer de la patria sería importante reactualizar estos emblemas. Que en el llamado altar de la patria estuviera la bandera de la Jura de la Independencia y que junto a la actual bandera presidencial flameara también la de O'Higgins. A mí eso me parece realmente deslumbrante a la luz de lo que estamos viendo hoy en día. Si uno va a las manifestaciones, si uno va a la Plaza de la Dignidad, donde sea, se da cuenta que hay todo un proceso identitario que incluye la bandera. Yo recuerdo, y esto lo discutía el otro día con una historiadora, en el otro momento en que en Chile hubo un cierto renacer, un cuestionamiento nacional, que fue el plebiscito del año 88, nadie cuestionaba la bandera en sí. Todos íbamos de uno o de otro campo con la bandera, más otras banderas. La bandera del partido político, la bandera del sí y del no, pero la bandera chilena no se tocaba. Pero hoy en día, si ustedes van a las manifestaciones, van a ver que todo el mundo lleva su propia bandera. La bandera mapuche florece por todas partes y la bandera chilena aparece muy modificada. Eso es algo muy, muy interesante y que creo que es interesante también contrastarlo con lo que hay en la historia, porque creo que hay muy poco conocimiento de esta parte histórica de Chile, de que la bandera no siempre ha sido tal cual nos la han entregado y que ha sido cercenada totalmente de su simbolismo original, el simbolismo que le quiso impregnar O'Higgins, Centeno y estas personas, Andía Varela y, bueno, la masonería, etcétera, y que fue rápidamente cercenado por tal y totalmente destruido el año 1912. Entonces los dejo con esto en pantalla porque la verdad es que cuando lo encontré esto, navegando en internet, esta entrevista me pareció realmente alucinante esta frase. ¿Será este el momento para repensar este símbolo? Pero para repensarlo desde lo alto. Porque si vamos a las calles, efectivamente, sí la gente lo está repensando, o por lo menos lo está cuestionando. No nos sentimos del todo identificados, no nos sentimos cómodos con nuestra bandera hoy en día. Es algo rarísimo y algo que yo nunca había visto, por lo menos en mi ya no tan corta vida, digamos. Es un proceso súper interesante. No soy la persona más indicada para responder esto, pero me parece interesante escuchar o leer lo que plantea Sublet a este respecto. ¿Ok? Bueno, eso era lo que les tenía preparado. Podría extenderme mucho hablando sobre la matemática, porque la verdad es que la matemática de la bandera original, si es tal cual yo la postulo, es realmente alucinante, es realmente fascinante,
es de lo más vanguardista que podía haber en la época, pero por lejos. Y, y bueno, a mí me parece interesante como matemático, más allá del aspecto histórico, también rescatarla desde el punto de vista puramente matemático. ¿Ah? Me parece que si uno se olvida un poco, disculpa Estefan que diga esto, pero si uno descarta la parte simbólica de la bandera y se queda simplemente con un objeto geométrico, el objeto geométrico es interesante per se, como Claro. geometría. Como geometría. Entonces yo puedo contar una anécdota. En la comunidad internacional la bandera que es considerada la bandera más matemática del mundo es la bandera de Nepal, que es la bandera de los dos triangulitos, y eso es una bandera que se construye con regla y compás siguiendo 18 pasos que están escritos en la Constitución de Nepal. Mira. ¿Ah? Y los niños en Nepal aprenden geometría construyendo con regla y compás su bandera y siguiendo los 18 pasos que están escritos en la Constitución. Eso me parece realmente bonito utilizar la bandera misma como un objeto de enseñanza. Ujú. Qué bonito que esté en la Constitución, ¿eh? Así como garantizado y el aprendizaje matemático a nivel constitucional. Es difícil hacerla, ¿eh? Mm. Es difícil hacerla. Sí, preciosa, pero me encargo lo difícil que es hacer que quede bien. Los dos triángulos, si ahí sí, corrígeme si me equivoco, son isósceles. Sí. No Sí, es fácil, son dos claro. triangulitos, después están la luna ahí adentro y pues, El sol, claro. Sí. Pero es súper interesante porque cambia un poco como, o sea, el paradigma a propósito de lo que hablaba Estefan de como de simplificar para que pueda ser reproducida y por qué no, en vez de eso, mejor como enseñar ciertas cosas como en función, o sea, que la bandera como que propicie un nuevo aprendizaje, o sea, como el Claro. ejercicio inverso. exactamente. Bueno, aquí les dejé una fotografía de, si van a ver la bandera, quienes no hayan ido, así es como la van a encontrar, está cubierta con vidrio para evitar que se deteriore y también para evitar que se la roben. Ya ocurrió una vez. Claro. Puede volver a pasar. Y tienen que ir 2 veces, sí, porque la bandera la tienen que ir dando vuelta y creo que se hace cada mes, se da vuelta. Entonces, un mes van a ir y van a ver un escudo y el mes siguiente van a ver el otro. ¿Ok? Así mismo. Y está en diagonal también, eso a mí me llama la atención. No está en una parte recta para facilitar la visión. Y también me explicaban en el museo que es por un tema del peso. Como las telas están tan dañadas ya, y hasta esta dicen que hasta se lavó en un lavatorio, en la década de los 80, entonces está así, tiene una pendiente. Sí. Hoy, muy interesante también y fascinante tu exposición, Andrés.